Hola, que Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Juan Marcelo Maita Llanos. Soy estudiante de la Universidad Udabol y estoy en la carrera de licenciatura en liderazgo pastoral, en la Facultad de Teología, Filosofía y Letra. Soy de Santa Cruz, Montero. En esta oportunidad quiero compartir con todos los que me están viendo y me están escuchando los temas que hemos compartido, hemos tenido que formar, los temas de Word Paper que hemos tenido como trabajo en la universidad. Quiero un poquito compartir esto que he estado eh, creando, ¿no? Hemos estado eh, formando 4 Word Papers con 4 distintos temas que relaciona a todo lo que es el cristianismo, ¿no? Relaciona aún a la vida familiar, incluso como cristianos, como personas y como seres humanos y como sociedad. El primer tema que me tocó crear, bueno, formar es el propósito de la oración. La oración es importante porque nosotros creemos que por la oración podemos alcanzar muchas bendiciones. La oración, ¿qué es la oración? La importancia de la oración. ¿Por qué un cristiano tiene que orar? ¿Por qué una persona tiene que orar? Pero ¿qué es la oración? La oración entendemos que es hablar con Dios, ¿no? La oración en la vida cristiana es tener una comunión con Dios y tener una relación íntima en comunión con Él, no despegarnos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y tampoco dejar de oír lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones. La oración es algo que nos acerca a lo espiritual, a algo que es sobrenatural. Nosotros siempre hemos vivido en lo natural, pero gracias a Dios la oración ha sido algo importante para conocer más al Señor, para conocer sus misterios, sus propósitos, sus planes aquí en la tierra para con nosotros. Entonces, ¿qué es la oración y por qué la necesidad de orar? El cristiano no puede dejar de orar, no puede dejar de estar en comunión con Dios porque es un conocimiento que tiene que tener día a día. Tiene que conocer al Dios al cual nosotros servimos. Y tiene que saber cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra. También tiene que saber de dónde somos y a dónde vamos. Por eso es importante que la oración sea importante para un cristiano. Ahora, las características de una oración siempre se va a basar en la adoración. Como cristianos tenemos que adorar a Dios. La súplica, tenemos que pedirle a Dios. La intercesión, orar por otras personas. La acción de gracias, hay que darle gracias por el aire, el viento y por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y las peticiones. En Mateo capítulo 7, verso 7, habla algo bien importante, la regla de oro, que dice, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, y llamen a la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Ahora, ¿por qué el propósito de la oración? Bueno, es el segundo tema. ¿Cuál es el propósito de la oración? El primer tema era la oración, ¿no? ¿Qué era la oración? Ahora, ¿por qué el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito que nosotros en este tiempo tenemos y por qué tenemos que orar? Tenemos que saber, ¿no? Que el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Si nosotros no nos damos de cuenta o no entendemos que somos reflejo de Dios, entonces nunca vamos a
a tener tal vez la oportunidad de conocer más de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre fue también creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Ese es el punto más grande, ¿no? Entonces, Dios hizo al hombre para que también pueda señorear esta tierra. La Biblia dice que Adán, cuando Dios lo formó, Adán fue creado para señorear, o sea, Dios lo hizo un señor pequeñito, porque nosotros sabemos que Dios es el más soberano, el grande, pero Dios nos hizo señorear en la tierra. Dios nos dio autoridad sobre la tierra para sojuzgarla, multiplicarla, para llevar adelante todo lo que Dios nos ha dejado como seres humanos. Entonces, en este tiempo, nosotros entendemos que la oración es importante para un buen cristiano. Y hoy entendemos por qué tal vez muchos cristianos, muchas iglesias, tal vez cierran las puertas, se apartan de Dios o se alejan de las cosas de Dios, es porque no hay comunión con el Señor. Es como que nosotros no tenemos una vida de devoción al Señor, una vida devocional a Dios, porque la oración tiene que ser un diario vivir. Nuestra comunión con Dios tiene que ser un diario vivir porque nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y yo no creo que cuando un hijo está en su casa no converse con su papá. Yo creo que un hijo cuando llega del colegio a la casa le cuenta cómo le ha ido o el papá le pregunta cómo le fue, entonces dialogan, conversan y si hay un problema ponen solución al asunto. Entonces es así, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener comunión con Dios. Entonces el propósito de la oración es saber que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el tercer tema habla de lo que es eh, el manual de un discípulo, ¿no? Ahora, cómo un discípulo tiene que comportarse ante la sociedad, ante la familia, y cómo puede alcanzar que la familia, especialmente porque lo que Dios un día nos va a pedir cuentas es cómo estamos llevando la familia adelante. Por eso hay una palabra, ¿no?, que habla en Hechos capítulo 16. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero primero somos nosotros. Entonces, la Biblia dice que si nosotros primero aprendemos a ser buenos discípulos, entonces la familia va a llegar a conocer las bendiciones que Dios nos ha mostrado a nosotros como hijos de Dios. Entonces, el discípulo y el evangelismo. ¿Cómo orar por nuestra familia inconversa, por aquellas personas que tal vez todavía no se han convertido? Nosotros tenemos que aprender a tener un tiempo con Dios para que podamos tener, y es como que podamos acertar aquello que nosotros realmente queremos, porque si no apuntamos bien a dónde queremos lanzar nuestras palabras, porque dice, son como saetas que lanzamos, entonces tenemos que apuntar bien, porque nosotros como siervos del Señor y como hijos de Dios tenemos que aprender a pedir bien. Dios desea, y eso está en su palabra, y nosotros también tenemos que saber eso, Dios desea salvar a toda persona, y cuanto más si son nuestras familias. ¿Cuáles son los pasos ahora para orar efectivamente por nuestra familia, no? Número uno, orar para que Dios envíe obreros a su mies. Ahora, nosotros también podemos elegir
que Dios envíe o que nosotros fuéramos y seamos los elegidos para llevar esa palabra, ¿no? Porque así como en el libro de Isaías dice capítulo 6, ¿no? El Señor decía, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, yo iré, Señor. Entonces, nosotros como siervos y discípulos de Dios, tenemos que tener la capacidad para poder ir y llevar adelante lo que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por segundo, orar para que Dios prepare su corazón y puedan recibir el Evangelio con un corazón dispuesto, porque si nosotros no intercedemos para que una persona, sea un amigo, un vecino, un compañero, una persona que esté pasando por la calle o alguien que esté sentado al lado del micro de la movilidad, sea que predique esta persona, nuestra familia, que Dios toque esas palabras que va a hablar con nuestra familia. Y por último, orar para que tenga un verdadero arrepentimiento, ¿no? Es algo que Dios realmente tiene para nuestras vidas. Ahora, Dios quiere salvar, pero la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces nosotros tenemos que orar para que la familia tenga un arrepentimiento genuino y pueda alcanzar la salvación. Y por último, hablamos también de lo que es la familia, consejería familiar. Hay un punto muy importante donde se toma en este tema, este estudio o este word paper, que dice responsabilidades y roles del hombre y de la mujer en el matrimonio. O sea, todos tenemos responsabilidades, así como el padre o el esposo, también la esposa y los hijos. Nadie se libra de tener responsabilidad dentro de la familia. Entonces, pero como padres nosotros tenemos que dar el ejemplo. Por eso tomábamos el punto de que el hombre debe amar a su mujer y la mujer también debe amar a su marido, como menciona en muchos pasajes de la Biblia. El hombre también debe ser sacerdote y líder espiritual del hogar, porque dice la Biblia que Dios nos ha puesto como sacerdotes de nuestro hogar. ¿Para qué? Para llevar adelante la vida espiritual de nuestra familia. Y en otro punto, el hombre también debe nutrir emocionalmente a su esposa, a sus hijos, como también la mujer. Esto es en equipo, porque sabemos que no solamente le vamos a dar una carga o la carga más grande o la única carga a los hombres, porque muchas veces el hombre quiere, pero tal vez hay un obstáculo en la mujer o en los hijos. Entonces, el punto también es importante notarlo, ¿no? Dice, el hombre debe tener, o la persona, el miembro de la familia, debe nutrir emocionalmente su hogar. Y por último, el hombre debe proveer para todas las necesidades de su casa. Entonces, son puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender como familia, como personas, como papá y mamá, como esposo y esposa, como hijos. Entonces, si nosotros asumimos bien lo que es el rol que tenemos dentro de la familia, porque esto es dentro de la familia, no es fuera de la familia. Y si nosotros cumplimos este rol, el rol siempre va a tener tal vez retribuciones, va a tener recompensas. Cuando lo cumplamos nosotros, vamos a ver si nosotros somos buenos padres, que los guiamos a nuestros hijos para que tengan un buen tiempo de oración, que lean la palabra, que estén cerca de Dios. Entonces vamos a tener hijos bendecidos, vamos a tener hijos que realmente ellos conozcan la salvación de Dios, que no solamente asistan un domingo a la iglesia y luego tal vez están en el mundo los 6 días de la semana. No, lo que queremos es que nuestros hijos sirvan, canten, alaben, hagan algo en la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también, cuando ellos formen su familia,
tengan un núcleo familiar cristiano y llevando el ejemplo de su casa, de su hogar. Que Dios me los bendiga mucho. He compartido lo que en este momento hemos estado también haciendo las prácticas y que Dios guarde su vida, su hogar, su familia y esperamos estar nuevamente en otro momento de compartir la palabra y lo que Dios ha puesto a nuestros corazones. Que Dios los bendiga mucho. Paz del Señor.